Feliz instante santo, gracias por estar aquí. Hoy día regresamos a nuestros cameos y hoy nos corresponde el cameo 13 con una pregunta. ¿Dios creó el tiempo? Y antes de comenzar, vamos a entregar esa transmisión al que sabe y al que puede para que sea Él hablando a través mío, para que esta traducción sea tal como es perfecto, como Él lo decía. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí en representación del Espíritu Santo quien me envió. No tengo que preocuparme sobre qué decir ni qué hacer, porque el Espíritu Santo me dirigirá. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él va conmigo allí. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bien, cameo 13. Dios creó el tiempo, párrafo 1. Desde que las versiones más tempranas del curso salieron a la luz, los estudiantes se han preguntado respecto a la perspectiva en el dictado temprano de que el mundo fue creado por Dios. ¿Cómo? Ellos se preguntan, ¿encaja esto con lo que el resto del curso enseña, que Dios no creó el mundo físico? Aquí, por ejemplo, está el tipo de enseñanza que es típico del curso posterior. Y entonces, Dios creó el tiempo, es el capítulo 2, epígrafe 2, el altar de Dios. Ya. Entonces, aquí está el tipo de enseñanza, ¿no? Recordemos que al principio, Helen tenía muchísima resistencia a todo lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, Jesús iba así suave, 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 a lo que ella le permitiera darle el conocimiento, ¿no? Entonces, esto va a ser uno de los cameos que nos aclaren por qué en un momento el dictado temprano dice algo y después con el dictado posterior pareciera que dijera otra cosa, pero no es así. ¿Sí, Santa Alba Lucía? Gracias, Tira. Creí entenderte que era el capítulo 2, epígrafe 2, porque es el epígrafe 3, el altar de Dios. Entonces, yo escribí entonces el 2, entonces el 3. Ok, es el 3, sí. El altar de Dios, ya. Gracias. Bien, entonces nos dice, les voy a leer aquí en dónde está esto. Capítulo, no, esto es clarificación de términos, punto 4, párrafo 1, líneas 1 y 2. Clarificación de términos, punto 4, párrafo 1, líneas 1 y 2. Vamos a leer. Sí, dice, el mundo que tú ves es una ilusión de un mundo. Dios no lo creó porque aquello que Él cree tiene que ser eterno tal como lo es Él. Sin embargo, no hay nada en este mundo que tú ves que permanecerá para siempre. Eso es lo que nos enseña el curso posterior, ¿verdad? El curso, es la enseñanza del curso, que Dios no tuvo nada que ver con la creación del mundo. Bien, sigue San Robert Perry. La lógica en este pasaje es clara. Dios crea únicamente lo eternal. Nada en este mundo es eternal. Por lo tanto, Dios no creó este mundo. Más bien, el curso dice que nosotros hicimos este mundo. O fabricamos, utiliza la palabra fabricar. Para ser más precisos, nosotros soñamos el mundo como una manifestación de nuestra demente creencia en la separación. Esta manifestación entonces nos sirve como prueba de que la separación es en realidad real. Nosotros fabricamos el mundo, en otras palabras, para reforzar nuestra separación de Dios. Así, el mundo tuvo la intención de ser un lugar donde Dios no pudiera entrar y donde su Hijo pudiera permanecer apartado de él. Y esto está, les voy a decir dónde, en la lección
parte 2 me parece. Sí, es el 3. ¿Qué es el mundo? ¿En qué es el mundo? Entonces el párrafo 3, las líneas 2 al 4, probablemente. ¿Qué es el mundo? Introduction. ¿Me encontraste Santa Luz Piedad? 3, 2, 4. Párrafo 3. Punto Sí, 3. Punto 3, ¿qué es el mundo? Párrafo 2, línea 4. 2, 4, sí. Dice, el mundo por lo tanto se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Gracias. Corrijo aquí esta nota que me hizo para que sea más fácil para mi comprensión. Muy amable. Listo. Nosotros hicimos el mundo, fabricamos el mundo como un medio para demostrar que el infierno es real. Y esto está en la lección 138, el párrafo 7 y la línea 2. Lección 138, párrafo 7, línea 2. ¿Vale? Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido. Ser un medio para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte. Gracias. En los primeros 2 capítulos del texto, sin embargo, encontramos una perspectiva que suena bastante diferente. En esta perspectiva, Dios creó el tiempo, entre comillas. En la versión original del capítulo 1, vamos a ver dónde está esto aquí, el principio 15, frase 2. En el principio 15, la frase 2. Entonces dice, en esta perspectiva, Dios creó el tiempo como un dispositivo de aprendizaje, una sala de clases, de manera que pudiéramos aprender nuestra manera de salir de la separación y volver a casa hacia Él. Luego el punto 2. Es del 15. La frase 2 del principio 15. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. Ya. Hacemos esto usando el tiempo creativamente. Y esto nos dice el principio 15. El párrafo, es que aquí hay párrafos, pero en la FIP no hay párrafos y parece que no hay correlación. De forma creativa y constructiva, que es lo que nos acaba de leer Santa Luz Piedad, que lo usemos de manera constructiva. Y entonces, al otorgar milagros, voy a repetir. En los primeros 2 capítulos del texto, sin embargo, encontramos una perspectiva que suena bastante diferente. En esta perspectiva, Dios creó el tiempo como un dispositivo de aprendizaje, una clase, para que pudiésemos aprender cómo salir de la separación y volver a casa a Dios. Volver a casa con Dios, ¿no? Lo hacemos al utilizar el tiempo de manera creativa y constructiva a lograr milagros. Para asegurarse que esta enseñanza tuviese lugar, la expiación fue introducida en la creencia de espacio-tiempo. Y esto está en la expiación como defensa, sección 2. Entonces dice que está en el capítulo 2, epígrafe 2, párrafo 5, línea 1. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. Gracias. La expiación se caracteriza o es caracterizada como el ingrediente activo del dispositivo en el dispositivo de aprendizaje del mundo. El mundo fue una manera de sanar la separación y la expiación es la garantía de que este dispositivo en última instancia lo logrará. Y esto se encuentra en el capítulo 2, epígrafe 3, párrafo 5, líneas 12 y 13. 5, 12 y 13. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación
Es la garantía de que finalmente lo lograrán. Gracias. Sin embargo, ¿es esta perspectiva tan diferente como suena? Después de todo, los capítulos tempranos también contienen una perspectiva que suena muy parecida a lo que el curso posterior enseña. En el comienzo estábamos con Dios en el cielo, no existía el mundo. Entonces llegó la separación. Nosotros elegimos contra nuestra unicidad con Dios y llegamos a creer en la separación. Como resultado de esto, adquirimos la creencia del espacio-tiempo. Y esta creencia es realmente todo lo que es el mundo. En última instancia, por supuesto, el espacio es tan insignificante como lo es el tiempo. El concepto es realmente uno de una creencia en el espacio-tiempo. Y esto se encuentra en el capítulo 1, el epígrafe 6, el párrafo 3, frases 5 y 6. Capítulo 1, epígrafe 6, párrafo 3, frases 5 y 6. Dice, Espíritu Santo, en última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. Gracias. En realidad no hay un tal mundo. Debido a que solo la eternidad es real, lo que hay es una ilusión de tiempo. Y esto nos lo dicen creo que página 36, 27 notas. No tengo la correspondencia en la FIC. Se supone que nosotros utilicemos esta ilusión con el propósito de aprender y que cuando nuestro aprendizaje esté completo, cuando nosotros completamente hayamos deshecho nuestra creencia errónea en el espacio-tiempo, redespertaremos a nuestra unicidad con Dios. En ese punto, el mundo ilusorio habrá desaparecido. Todo esto suena exactamente como lo que el resto del curso enseña. Lo que es más, este material se encuentra en los mismos pasajes como el material problemático que dice Dios creó el tiempo. En otras palabras, las dos propuestas, únicamente lo eterno es real y Dios creó el tiempo, están completamente entretejidas. El siquiera hablar de ellas como dos posiciones diferentes es una distinción artificial presentada por nosotros. Miremos al pasaje siguiente, por ejemplo. En última instancia, por supuesto, el espacio es tan sin sentido como lo es el tiempo. El concepto es en realidad uno de la creencia en el espacio-tiempo. El mundo físico existe únicamente porque tú puedes utilizarlo para corregir tu incredulidad, para corregir tu incredulidad, la cual te colocó a ti en esto originalmente, en el mundo, ¿no? La cual te colocó en el mundo originalmente. Mientras tú sabías, tú no necesitabas nada. Todo este dispositivo era innecesario. Esto no nos dice, mientras tú conocías, estamos en el mundo del conocimiento, nos dice entonces que vayamos al capítulo 1, epígrafe 6, párrafo 3, líneas 4 al 6. 3, 4 al 6. Entonces dice así, esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido, ambos son meramente creencias. ¿Ahí terminó la 6? Sí. Ok. Aquí en un solo pasaje tenemos ambos lados. En un lado, el espacio-tiempo se puso en marcha, la implicación es que fue puesta en marcha por Dios como un dispositivo que pudiésemos utilizar para corregir nuestra incredulidad. Del otro lado, el espacio-tiempo es simplemente una creencia sin sentido, la cual nos colocó, en la cual nos colocamos por nuestra incredulidad. Lo que tenemos entonces son dos
son dos perspectivas del origen del mundo en el mismo pasaje. Primero, Dios lo creó como un dispositivo de aprendizaje para traernos de vuelta a casa. Y segundo, nosotros lo hicimos que surja como un producto de nuestra decisión de separarnos. En realidad, ninguno de estos dos posturas hace posible armonizar esta enseñanza temprana con las enseñanzas posteriores del curso. Ya sabemos que el curso posterior incluye una versión de la segunda postura, que nosotros hicimos el mundo, fabricamos el mundo como resultado de la separación. Sin embargo, tal vez de manera sorprendente, también incluye una versión de la primera postura, que el mundo fue hecho por lo divino como un medio para regresar a casa. Para entender esto, primero necesitamos darnos cuenta de que la frase Dios creó el tiempo no es tan problemática como pareciera al comienzo. En este punto, en el dictado, el Espíritu Santo todavía no era parte de este cuadro, del cuadro. Todavía no se había presentado al Espíritu Santo como figura dentro del curso. A él se lo menciona únicamente 6 veces en los 4 primeros capítulos del curso, y aún no se lo había mencionado en absoluto cuando la frase Dios creó el tiempo es dicha. Como resultado, las acciones posteriores del curso atribuyen acciones que el curso posterior atribuyen al Espíritu Santo, son acciones que el curso temprano atribuye a Dios. Por ejemplo, en el párrafo de apertura del curso, Jesús originalmente dijo, Dios te dirigirá muy específicamente. Y esto está... sí, en el 4. Uh-huh. Vamos, que eso es muy lindo. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Ya. Los editores de la edición de la FIB, sin embargo, cambiaron esto para que refleje el lenguaje posterior del curso. O sea, en las notas decía Dios te dirigirá específicamente, y en la FIB ya cambiaron las palabras. Ahí no dice Dios. Bueno, ahí dice que todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Por ella dice su voz. Y sabemos que quien habla en favor de Dios, la voz que habla en favor de Dios es el Espíritu Santo. Su voz, el Espíritu Santo, te dirigirá de manera muy específica. Exactamente. Uh-huh. También, en estas primeras etapas del texto, la palabra crear se utiliza de una manera más suelta, de una manera convencional, que la manera en la que es utilizada posteriormente. En el capítulo 3, esta palabra crear se vuelve un término técnico que se refiere únicamente a la creación en el cielo. Pero en los capítulos 1 y 2, esta se refiere a producir algo, ya sea en el cielo o en la tierra. Por estas razones, la frase Dios creó el tiempo pudiera significar en el lenguaje posterior, en el lenguaje del curso posterior, que el Espíritu Santo hizo el tiempo. Este cambio en el lenguaje es clave porque son alusiones a la idea, a la misma idea, que como veremos a continuación, se encuentra en el curso posterior. En el capítulo 25 del texto se nos dice que este mundo tiene dos que lo hicieron, tiene dos hacedores. Uh-huh. Para cada uno de ellos, el mundo tiene un propósito diferente. Y para cada uno de ellos es un medio perfecto para servir el propósito o la meta para la cual es percibido. Y esto está en el capítulo 25, epígrafe 3, párrafo 3, líneas 3 y 4. 3 y 4, dice así. Pero este mundo fue construido por dos hacedores que no lo ven de la misma manera. Para cada uno de ellos el mundo tiene un propósito diferente y es el medio perfecto para apoyar el objetivo para el que se percibe. Gracias. ¿Acaso acá no suena esta idea de dos hacedores como lo que acabamos de ver en el dictado temprano? Otra sección nos dice que el Espíritu Santo pudiera inyectar
una chispa escondida de belleza en el mundo que el Hijo de Dios hizo en su demencia. Y eso se encuentra en el capítulo 17, epígrafe 2, párrafo 5, frase 5. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Gracias. Y cuando nosotros vemos esta chispa de belleza, la hoja más pequeña se vuelve algo maravilloso y una brisna de césped, una señal de la perfección de Dios. Y eso se encuentra en el capítulo 17, epígrafe 2, párrafo 6, línea 3. Vamos a ver. El mundo perdonado. 17, 2, y el mundo perdonado, 3. Vamos a ver dónde está. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las briznas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Gracias. Yo dije, ¿qué fue lo que yo dije? Yo dije grasa o dije hierba. Hierba. Dije hierba. Ay, gracias, Espíritu Santo. Esto, por supuesto, suena mucho como que el Espíritu Santo estaba construyendo la expiación dentro del mundo. Hay inclusive dos pasajes que claramente dicen que el tiempo fue hecho por el Espíritu Santo. En la lección 193, nos anima a pasar mucho más tiempo haciendo nuestras prácticas diarias y dice, el tiempo fue hecho para esto. Y esto se encuentra en la lección 193. Vemos si son los mismos párrafos. Párrafo 10, 4. Línea 4. Para eso se hizo el tiempo. Ya. Listo. Tiempo fue hecho para que nosotros hiciésemos nuestras prácticas de las lecciones. ¿Acaso eso no suena similar al Dios creó el tiempo para que el hombre lo pudiera utilizar creativamente, tal como nos muestra en el capítulo 1, el versículo 15? La lección 138, que dice, el cielo es la alternativa por la que me debo decidir, nos provee inclusive un cuadro más claro o más grande. Así comenzamos hoy día considerando la elección de que el tiempo fue hecho para ayudarnos a tomar la decisión en favor del cielo. Así es su santo propósito, ahora transformado de la intención que tú le diste, de que fuese un medio para demostrar que el infierno es real. Así que nosotros escogimos el tiempo como prueba de que el infierno es real. Y entonces el Espíritu Santo rehizo el tiempo, dándole un nuevo y santo propósito. En su rehacerlo, este se volvió únicamente un medio para que nosotros hiciésemos la elección en favor del cielo. Aquí entonces está otro momento en el que de la enseñanza de los dos hacedores. Adicionalmente, entonces, además de decirnos que este mundo tiene dos hacedores, el curso posterior nos dice repetidamente que el tiempo fue hecho por el Espíritu Santo para un propósito santo. Estos pasajes son lazos directos a las citas tempranas de que el tiempo y la materia fueron creados por un propósito santo, que fueran las palabras originales. Y esto se encuentra en el capítulo 2, epígrafe 3, párrafo 3. No, pero se eliminó esta frase. No está. Se eliminó esta frase de la cita. Ya. Esto nos permite tener una sola perspectiva que abarca tanto la enseñanza temprana como la posterior con respecto a quién hizo el mundo. Dios nos creó como espíritu en un cielo puramente espiritual, en el cual nosotros disfrutábamos de una comunicación directa e ilimitada con Él. No existía un mundo físico, ni tampoco necesidad de tal mundo. Sin embargo, nosotros elegimos la separación de Dios.
de esta creencia en la separación, nosotros soñamos un mundo de tiempo y espacio. Este mundo es únicamente una ilusión, aunque parece real para nosotros, y por lo tanto nos ofrece pruebas aparentes de que la separación es real. Este mundo entonces está aquí para reforzar nuestra creencia en la separación, tanto como nuestra creencia en el pecado, en el ataque y en la muerte. Sin embargo, entre nuestra elección original de separarnos y el que emerja el mundo físico, el Espíritu Santo fue capaz de entrar en él e influenciar el proceso. Lo que nosotros hicimos para nuestro propósito, el Espíritu Santo lo rehizo para el de él. Como resultado de esto, el mundo que realmente se presentó tenía la expiación construida dentro de sus mismas, de todos sus materiales, en su misma fábrica, en sus mismos materiales. Estaba la expiación construida dentro del mundo, ¿no? El mundo se volvió una clase en la cual nosotros pudiéramos aprender cómo salir de la separación. En este mundo, la expiación siempre está operando, moviéndonos hacia adelante en nuestro aprendizaje hacia el fin del aprendizaje. Cuando nosotros despertaremos otra vez en el cielo y el mundo no será más. El curso temprano y el posterior convergen en este mismo cuadro, aunque ellos claramente difieren en el énfasis. El curso posterior enfatiza que el mundo fue el producto de nuestra elección de separarnos. El curso temprano enfatiza que el mundo fue hecho por lo divino como un dispositivo de aprendizaje para traernos de vuelta a casa. Sin embargo, ambos lados están presentes, o sea, ambas posturas están presentes en todo el curso y por lo tanto cada postura debería ser respetada como sirviendo un propósito de enseñanza importante en un curso de milagros. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este cameo se ha terminado. Muchas gracias. Bien. Bueno, como siempre, muchas gracias, Giga. Creo que voy a repetir este video porque me ha dado respuesta a muchas inquietudes o preguntas sobre el tiempo, esas frasecitas que me dejaban así como, como tambaleando y yo decía, bueno, ¿es o no es? Y entonces me quedaba como esa sensación de que fue o no fue creado por Dios, pero pero Jesús me dice que ese atisbo de luz, de amor, de la creación del Padre, puedo verlo en esa pequeña brisna, por ejemplo, en esas frasecitas ahí que se queda uno. Entonces, gratitud porque el Espíritu Santo, maravilloso, como siempre, me dio la respuesta o las respuestas. Gracias, Espíritu Santo. Sí. El siguiente cameo es largo. El siguiente cameo, el cameo 14, es súper interesante. Lo estuve un poquito leyendo antes porque pensaba que era el que nos tocaba. La cadena de la falsa creación está súper interesante. Okay. Tengo una pregunta. Sí, señora. Tú hablas del curso temprano y posterior. Sí, o sea, a lo que me refiero es que recordemos, a medida que voy haciendo la traducción de las notas, vamos viendo cómo Jesús le va diciendo a Helen, yo de todas maneras puedo llegar a ti, porque Helen tenía una tremenda resistencia y tenía la tendencia a distraerse y que quería cuestionar, y entonces a veces ella metía equívocos gramaticales porque ella quería estar segura de que se equivocara Jesús, y Jesús le decía, cuando eso ocurre es porque tú estás en resistencia. Pero aún así, y también Jesús luego la estimulaba, wow, ya no tienes tanta resistencia, estamos mejor. Entonces, al principio, recordemos que cuando Helen empezó a escuchar la voz, ella casi se enloquece porque pensó, ella, claro, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces tenía mucha resistencia. Ajá, y además, Jesús le estaba hablando a ella en el lenguaje que ella entendía. Cuando ella fue venciendo sus resistencias, ya Jesús puede hablarle completamente a ella porque ella ya le permitía más apertura.
Entonces al principio ellos habían estado yendo donde Hugh Casey, el hijo de Edgar Casey, que era un medium. Exacto, entonces ellos tenían esas creencias de las vidas pasadas y todo eso. Jesús empezó a utilizar ese tipo de comunicación con ellos para que Helen pudiera abrirse a la enseñanza que le estaba dando Jesús. Entonces las cosas que Helen permitía que Jesús le dijera, al principio pareciera ser, como aquí dice que Dios creó el tiempo, todavía no se presentaba la oportunidad de hablar del Espíritu Santo, entonces Jesús iba suavemente presentándole la verdad a Helen, hasta que ya posteriormente, ya el dictado final, ya Helen estaba con mayor apertura, y ahí realmente ya creo que estamos en el capítulo 2, y Jesús le va diciendo cuando esto ocurre, es porque Jesús le va corrigiendo constantemente a ella y le hace notar su resistencia con mucho amor y sus miedos también, tanto los de ella como los de Bill, porque ambos pasaban por sus propias experiencias de miedo. Uno tenía miedo a una cosa, la otra tenía, por ejemplo, Bill era más tranquilo y Helen era mucho más impulsiva, era que se disgustaba con facilidad. Entonces Bill era un poquito tímido y él se sentía excluido, como que no lo amaba, necesitaba más muestras de afecto. Entonces Jesús, cuando hablaba con Helen, incluía a Bill, dile a Bill tal cosa, para nunca hacerlo sentir excluido. Entonces él iba dictándole el curso mientras también les iba sanando la mente y les iba mostrando, mira, aquí pasó tal cosa, mira, aquí Bill pensó tal cosa, mira, tú aquí hiciste un milagro, fue muy lindo de tu parte que tú hayas hecho este milagro. Mira lo que ocurrió, si tú me hubieras dejado que yo te elija el abrigo verde, hubiera sido más fácil. Entonces él iba poco a poco como construyendo confianza, como cuando tú recién vas al kindergarten y la maestra te empieza a que tengas confianza en este aparentemente desconocido, que lo único que hace es amarte y acogerte, y mira, aquí está pasando Entonces, por eso es que yo hablo de la versión del dictado temprano y del dictado posterior, porque Helen ya... ¿Eso está ahí en el libro o lo incluiste tú? ¿Qué cosa? En las notas. ¿Está en las notas? Claro. Ah, ok. Como dijiste, digo yo, entonces pensé que era... Y la lectura se vino a hacer como más fluida después del capítulo 6, ¿cierto? Sí, del 5. Sí. Bueno, y después por eso fue que Helen no se dio cuenta que Jesús le estaba hablando en poesía shakespeariana. En los primeros 4 capítulos sobre todo, ¿cierto? No. Después es que cambia la... Yo creo que a partir del capítulo 25 es que Jesús empezó a escribirle en poesía shakespeariana con un verso shakespeariano que es el pentámetro yámbico. Que tiene un ritmo como del latido del corazón. Entonces ya luego el dictado fue tan fluido que Jesús pudo ver, y las lecciones son poesía. Sí, sobre todo esta segunda parte. No, y que me le pinta lo que leímos hoy en la canción olvidada, poesía. Total, sí. Sí, él empezó me parece que como en el 20, pero cuando ya llegó al 25, ahora sí ya se explayó con el pentámetro yámbico. Me parece. Hay que leer como hace rato que no lo leo. Santanelli. Tan. Babín, algo así es. Sí, entonces, esa es la pregunta, por eso es la pregunta que trae a la mesa San Robert Perry, porque estudiantes del curso que se encuentran con este lenguaje, dicen, pero bueno, ¿quién creó entonces el mundo? ¿Fue Dios o fue... ¿Quién fue, no? Entonces, por eso es que nos lleva tan amorosamente a darnos cuenta que en el principio todavía no se había mencionado al Espíritu Santo y que la coherencia se mantiene, ¿no? Que Dios no puede crear lo que no es eterno. Y qué tan bonito, o sea, comprender ahora que en los 2 hacedores, precisamente, yo no recuerdo en qué parte del libro, pero cuando tú dijiste o leíste ahora que el Espíritu Santo estaba como construyendo la expiación en la medida que el Hijo de Dios en su separación estaba inventando, creando este mundo. Entonces él estaba simplemente, rehizo toda la ilusión
de escapatoria, de olvido, de oscuridad del Hijo de Dios, y él simplemente iba rehaciendo. Me llevó como a recordar cuando uno está antojado en el Sanando, mejor dicho, era supermercado. como sanando. Quiero una mermelada, y entonces el que va adelante, o si lo está acompañando mi esposo, él echa 2 o echa 3. Así, el Espíritu Santo rehaciendo todo. Y ese es el manual, ese es el material didáctico. El mundo es el material didáctico del Espíritu Santo para cambiar, reinterpretar nuevamente. Maravilloso, me encanta siempre. Me voy muy contenta. Gracias, gracias, santos hermanos. No se va, recuerda que no te vas. Ay, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Ya acabó? ¿Ya? Déjenme hacer a Luz Piedad. Déjenme hacer a Luz Piedad host. Bueno, entonces para nuestros amigos y acá. hermanos preciosos de Facebook, gracias. Mire, cada 8 días los viernes vamos a tener entonces los cameos después de nuestra habitual lectura de los epígrafes y de la lección, así que pues siempre bienvenidos, ¿sí? Gracias.